compañeros del Sucra que los iba a pasar con el camión o que les iba a disparar, lo que finalmente sucedió. Y en el mismo día atentó 2 veces contra el trabajador. El PIT-CNT plantea el próximo martes como un día de luto, en el que la sociedad deberá comenzar a pensar en construir a futuro, en la paz y en la no violencia. Marcelo, vamos a separar por un momento lo que es el duelo y el luto por el policía asesinado, por el taxista asesinado, y vamos a quedarnos por un momento en esto último, que es la muerte tan triste también del camionero, ¿no? Era camionero, Silvera. Bien. A ver, yo algo que de verdad no entiendo, porque está bien que sin la información concreta, sin las imágenes de las cámaras que registraron mucha cosa, considerando los antecedentes del asesino, ¿no? De ser medio matón, de haber amenazado de palabra, yo entiendo que se pueda hacer un especial embanderamiento con él. Esto tiene como explicación la violencia gremial, ¿no? El antisindicalismo. Pero tenemos ahora una justicia que constata que no tuvo nada que ver la actividad gremial en este caso, que fue un incidente de tránsito donde termina con un desenlace fatal. Lo dice la propia abogada de la viuda de Silvera. Entonces, insistir con que esto es porque era sindicalista no es una forma de efectivamente generar violencia gremial y poner sobre la mesa esa cuestión interna del rompehuelga versus gremialista o patronales versus sindicato. Pregunto, de verdad pregunto, respetando todo lo que hace por la paz el movimiento sindical, pero en este caso, donde ya hay una justicia que dice, no, no es por ahí, muchachos. Fue entre 2 personas que se pasaron, y uno más que otro, definitivamente, ¿no? Es un tema bien complejo. Yo quisiera ser claro en mi punto de vista. A mí, inclusive me daba gracia cuando se caratulaba de que el PIT-CNT sostenía que se había desarrollado un asesinato antisindical, digamos. El sindicato es una entidad de naturaleza colectiva. Es la unidad de los trabajadores para defender un interés de clase. Bien, sí, claro. No puede haber en la concreción, en la realización de un homicidio, que siempre es para una persona física, digamos, no se puede desarrollar un paralelismo entre el homicidio y un hecho de vulneración de una entidad que es colectiva, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto, y que es hasta en cierta medida con independencia del propio fallo judicial, es que ese asesinato, que a nosotros nos pone recontra tristes, no podemos dejar de vincularnos a los casos de feminicidio que se han desarrollado, a la muerte de policías que también tuvieron su muerte en cuestiones vinculadas al trabajo, a la situación del taxista. Lo que sí decimos nosotros es que en este caso se da en un contexto determinado, porque era un día de paro general del transporte, vinculado a los consejos de salario, por la información que nosotros disponemos, que siempre es lo que nos aporta la filial, digamos. El sindicato del transporte carretero nos dice que esta persona ya tenía antecedentes de amenazar sí, ¿no las a tenía militantes también, sindicales. ¿No tenía antecedentes también Silvera o es algo que circuló que no es cierto hoy en la prensa? Nosotros la información que manejamos que ya habían habido oportunidades de, en fin, amenazas o dichos de la persona que asesinó a nuestro compañero, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros es que ese asesinato se dio en determinado contexto y rechazamos la violencia. Pero a ver, podría haber ocurrido cualquier día. ¿Qué cambia que fuera el día del paro? ¿Qué otro matiz se le da? Podría haber sido el día siguiente. Yo creo que la persona era conocida por los militantes. Bueno, pero las cámaras, ¿no? Evidentemente demuestran lo contrario. No, que la persona que asesinó era bastante conocida como violenta ya. Exacto, y particularmente por toda la filial Rivera, en donde a veces en los ambientes de frontera, digamos, en el norte, a veces hay algunas, digamos, algunas formas de proceder, algunas conductas, algunas actitudes que no necesariamente son las mismas que aquí en el sur, ¿no? Por lo menos a mí lo que me quedó recontra claro cuando hablé con los compañeros del Sucra, que la persona que finalmente ahora está en prisión preventiva, digamos, mientras se desarrolla el proceso
el asesino, el homicida, era conocido por la dirección, digamos, del Sucre. ¿Esto se pudo haber evitado? O sea, ¿hubo en alguna instancia una denuncia hacia las amenazas? Porque si es una persona que tuvo unas conductas, como se han mencionado... A mí no me consta. Porque realmente uno piensa, esto se puede haber evitado, quizás denunciando a la persona. A mí no me consta, ¿no? A mí realmente no me consta que el sindicato haya actuado de esa manera, porque siempre, en realidad, la práctica nuestra es tratar, digamos, de incorporar, de incluir, de convencer. Para nosotros, en esa singularidad que es Uruguay, en otros países, el convenio colectivo, lo que el sindicato conquista, es para los afiliados. Acá es para todos. Acá lo que el movimiento sindical conquista en consejos de salario, en luchas, etcétera, es para todo el ramo de actividad. No interesa si están o no sindicalizados. Y la sindicalización es libre y voluntaria. Digamos, nosotros consideramos que no está bien, digamos, ser ausente de las acciones colectivas que los trabajadores emprenden para lograr una cuestión. No es ponerse en una tesis de neutralidad. En esta sociedad, entre el capital y el trabajo, cuando vos no sos partícipe activo de la lucha de los trabajadores y estás beneficiando a la otra parte. Pero siempre tratamos... Por eso la figura del rompehuelga es tan ¿cuál rechazada? es la práctica del movimiento sindical? Es tratar, bueno, de hablar, de convencer, de insistir, de persuadir, inclusive abriendo un margen de oportunidad para los propios errores que pueda cometer el movimiento sindical, porque no significa que una organización humana haga todo bien, también se cometen errores. ¿Acaso no puede ser Pero eso si vos el argumento de alguien que no se quiere sindicalizar? ¿Qué le decimos que puede nosotros? decir, comulgo con los objetivos del movimiento sindical, pero no me gusta cómo se maneja, entonces prefiero estar ¿Qué es lo que suelto? le decimos nosotros? Pero muchacho, vení, incorporate, participá en la asamblea, decí tu opinión, organizá una lista en las elecciones. Ahora han habido, en el caso de mi sindicato de los metalúrgicos, elecciones por voto secreto y directo de todos los afiliados. El gremio dijo cuál es la orientación del sindicato que quiere. Se presentaron 2 listas, ahí la gente pudo escoger. Si se hubieran presentado 3 o 4 era lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Siempre es mejor estar incorporado a estar ausente. De todas maneras, obviamente que lo que a nosotros nos conmueve es lo poco que está valiendo la vida en estas circunstancias del país, digamos, ¿no? Y eso es lo que pero queremos. eso va más allá del movimiento sindical. Eso Totalmente, es un problema de carácter cultural, claro, obvio. en donde vienen cuestiones que para nosotros tienen mucho que ver con la necesidad de profundizar e ir más a fondo en la justicia social, en la educación, en el trabajo, en recrear códigos de convivencia colectiva que muchos fenómenos de esta posmodernidad que vivimos se han ido cambiando. Los barrios son diferentes, ya la gente no se socializa de la misma manera, hay un exacerbado individualismo. Está clarísimo, Marcelo, Es decir, lo que pero nosotros desde queremos ese mismo sacudir lugar, la cuestión para que cambie eso, ¿no? Perfecto. Yo entiendo y veo clarísimo el objetivo de justicia y de paz que hay atrás de todo esto que planteás. Y es ahí donde no termino de entender o de poder compatibilizar ese mensaje con insistir en la postura de que poco menos que el mundo está en contra de los agremiados y que ese sea el fondo de esta muerte. O sea, cuando no es tampoco el caso. Nosotros no tenemos Es como ver alguna... ¿viste los gigantes en los molinos de viento que había Don Quijote? No se trata de victimizarse, pero ¿de qué se trata? Vos fíjate, hubieron una serie de agresiones a asalariados rurales por reclamar. Desde las patronales. ¿Sí? Es decir, es como en los casos de denuncias, que ahora por suerte hay más denuncias, digamos, de violencia de género, de violencia doméstica, pero por cada cosa que se supo, ¿cuántas hay? ¿Es que está mal reclamar lo que a uno le corresponde? O sea, ¿ustedes quieren instalar que existe la violencia antisindical? ¿Es eso lo que quieren instalar? Que una de las formas de la violencia, que es discriminatoria, cuando yo me entero que en el sector forestal una trabajadora tuvo un accidente, digamos, y que la patronal la quería suspender porque se distrajo en el trabajo, cuando vemos que los asalariados rurales 2x3 tienen que salir a denunciar que son agredidos o por capataces o directamente por empresarios, cuando veo estas cuestiones decimos, bueno, vamos a abrir el paraguas, digamos, pero además en un sentido general, porque nos involucra a todos como sociedad, de qué manera generamos mejores mecanismos de convivencia. El 8 de marzo vamos a tener una enorme movilización
digamos, contra la violencia de género y por los derechos de la mujer, en particular la mujer trabajadora. La necesidad de fortalecer la organización y la ciudadanía en el trabajo de los asalariados rurales, de los forestales, de las domésticas. Y en estos casos, en donde también nosotros sabemos, nosotros afectamos negativamente muchísimos intereses. Muchísimos intereses. Vos fíjate que los camioneros venían festejando ahora una cuestión que de repente para otras ramas de actividad es el ABC, que es la formalización del trabajo. Porque se acaba de resolver un decreto que es la guía de carga electrónica, en donde el trabajador del transporte va a tener un control electrónico, están todos los medios técnicos para hacerlo, de cuál es su horario de trabajo, de cuánto se le paga, de si se le paga en negro o no. Ahí hay mucha evasión y mucho trabajo en negro. Entonces, claro, un movimiento sindical que afecta a determinados intereses a veces puede producir, sin ponernos en víctima ni paranoicos, en reacciones violentas, como pasan en otros países de América Latina. Esto acá en Uruguay no hay que impedir que prospere este tipo de cuestiones. Pero nosotros miramos el panel. Fíjense en Colombia, lo que sucede en Colombia con los militantes colectivos. Para Marcelo, déjame ver una vueltita de panel. Yo me siento muy obligado a hacer esta aclaración porque ayer mismo, cuando abordamos el tema, en el marco de los acontecimientos más frescos y recientes y por ende con menos información, yo dije que en el marco de un día donde había una movilización específica, que el asesinado se trataba de el presidente creo que es, ¿no?, del sindicato, que el asesino, el agresor, según testimonios, había dicho que a estos sindicalistas habría que pasarles el camión por arriba y que antes que ocurriera el acontecimiento, lo que despertó el enojo, la ira, el desencuentro, tenía que ver con el encierre de un camión a un automóvil manejado por ese dirigente sindical, y en el entendido, yo lo dije, aplicando el sentido común, de que muy probablemente ambas personas se conociesen, a mí no me parecía tan extraño que, sin decir que se trataba de la razón única o fundamental, pudo haber existido un ingrediente antisindical en ese contexto. Lo dije ayer y lo mantendría hoy sin tener la información con la que vengo hoy, que es distinta. ¿Cuál? La que dice que los propios representantes legales de la víctima sostienen, primero, que no se conocían, uno de los argumentos que yo ayer tenía, ahora se me cae de la bandeja, y que están persuadidos que se trató de una discusión que alcanzó la peor de las consecuencias sin que esto quite un gramo de responsabilidad del agresor. Entonces yo necesariamente tengo que hacer una relectura de lo que dije ayer. La pregunta es, el movimiento sindical y sus dirigentes, que hasta ayer yo entiendo que tuvieran esa posición, con este nuevo dato, ¿están dispuestos a decir, mira, creíamos que venía con un ingrediente y ahora vemos que ese ingrediente no es tal? Bueno, el problema nuestro que más allá de las opiniones individuales, ese tipo de reacomodos o relecturas se hacen en los organismos, digamos, ¿no? A mí me da gracia también cómo de repente gente criticaba que no hubo exposiciones públicas antes de esto con otros asesinatos que han habido. El problema es que esas valoraciones se hacen en organismos. Y lo cierto es que en el día de ayer hubo una reunión muy extraordinaria del secretariado de la Central, porque al igual que en el resto del país, la mayoría de las compañeras y los compañeros están de licencia. Yo te digo mi opinión. De confirmarse esos supuestos, yo no tendría inconveniente de que el movimiento sindical en ese aspecto, igual se condena el asesinato y la violencia en todos estos casos, existe un asesino, pudiera ajustar su interpretación. Lo cierto es que en eso es muy importante la opinión y los elementos que tenga el propio SUTCRA y de qué manera se constituye una reunión. ¿O es más importante lo que dice la justicia? ¿No debería ser más importante lo que dice la justicia? Bueno, los mecanismos de información que nosotros utilizamos a la interna del movimiento sindical, sin dejar de tener en cuenta otros elementos externos, es lo que nos plantean las filiales. Y lo cierto es que los compañeros nosotros siempre nos dijeron que esta persona era una persona ya conocida por el sindicato y sus militantes de antes, allá en Rivera, donde
se conocen bastante entre todos. Hacemos una pausita y enseguida regresamos. Ya venimos.